tema bien importante porque de aquí devienen varias situaciones también importantes y figuras jurídicas que tenemos que ir analizando. ¿Sí me escuchan ahí? Confirme nada más levantando su mano. Ok, gracias. Les decía yo que para empezar, me gustaría empezar porque todos supiéramos cuál es el concepto de pensión, ¿sí? La pensión alimenticia no es más que el monto, ¿sí? Que una persona denominada acreedora le reclama a otra que se llama deudor, alimenticia en este caso, ¿sí? Por concepto de alimentos, es decir, el monto que le va a pagar una persona a otra por lo que entendemos por alimentos. Y ahí vamos a hacer un paréntesis. ¿Sí? Mucha gente solamente se aboca a entender que alimentos es aquello, ¿sí? Que es comestible. Y obviamente en derecho esto es un poquito más amplio, ¿sí? Los alimentos comprenden varios rubros que me voy a tomar el atrevimiento de mencionarles para que ustedes los vayan analizando. Obviamente entre ellos, uno es la comida, ¿sí? Otro es la vestimenta, ¿sí? El calzado, ¿sí? La educación, ¿sí? Las cuestiones médicas también se entienden como alimentos, ¿sí? Inclusive la recreación, es decir, todas aquellas situaciones que son beneficio para una persona, ¿sí? A eso le debamos a denominar alimentos, ¿sí? Para que tenga una vida o un bienestar, ¿sí? Ahora, posterior a esto, me gustaría decirles que respecto a los alimentos, va a haber varias personas que puedan reclamarlos. Muchas veces igual tenemos la idea errónea que, que solamente los hijos tienen derecho a recibir alimentos. Y la ley también es clara, va a haber varias personas que pueden reclamar los alimentos, empezando por los esposos, los concubinos de igual manera, los padres, los hijos, ¿sí? Los adoptados en su momento. ¿Por qué? Porque son personas, ¿sí? Que de alguna manera dependen unas de otras, ¿sí? Ahora bien, primero hago aquí una pausa. ¿Hasta aquí nadie tiene ninguna duda? A ver, Lili, ¿levantaste la mano? Hola, buenas noches. No, fue por error, una disculpa. Bueno. No te preocupes, gracias. ¿Quién más? Ani. Ani, ¿te escucho? Sí, que en caso de que la persona no se haya casado, digamos así, una mujer que está soltera y ya está grande y no la pueden asistir, ¿quiénes le pueden dar los alimentos a esta persona? ¿Ella puede demandar a alguien para que le dé alimentos? Los familiares. A los familiares, familiares, bueno, los directos. sobrinos. Bueno, para empezar tendrían que ser los directos, ¿no? En línea, digamos, ascendiente o descendiente, pero si no contara con ellos, entonces sí tendrían que ser los colaterales. Entonces, ¿podría ser en este caso los hermanos y los sobrinos? Los hermanos y los sobrinos, sí, porque al final de cuentas, si ella lo requiere o está en un estado en donde no pueda ni laborar y tenga que depender de alguien, pues tendría que buscar en ese supuesto quién pudiera apoyarla de esa manera. Ok, bueno, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver.
Ricardo de la Puente, por favor, adelante. Gracias, buenas noches, compañeros. Buenas noches. A ver, Sí, pero bueno. Disculpe, tengo una pequeña duda. ¿La diga. pensión compensatoria se podría catalogar como parte de la pensión alimenticia? Y si así lo fuera, o si no fuera de esa manera, ¿cuál sería la diferencia entre ambas? Y es más, Okay, ya. ¿ambas se podrían solicitar en un juicio de alimentos? De antemano, muchísimas gracias y aquí al pendiente. Gracias, señor Ricardo. Claro que sí. Bueno, de hecho, la pensión compensatoria, digamos que esa equivale y va a ser para la persona, en este caso, ya sea esposa o concubina, sí que no laboró durante el matrimonio, que todo el tiempo se dedicó de manera preponderante, ¿sí? Al hogar. Entonces, por eso se llama compensatoria, la está compensando por lo que ella no pudo hacer, por lo que no laboró, y tendría que ser el cónyuge en este caso que sí se dedicó, que se desarrolló profesionalmente a poder a su vida, vaya, y la otra pues es esa necesidad que tiene de poder recibir, porque al momento de la separación es cuando ya se quedan, digamos, sin ese apoyo, ¿sí? Y la otra a lo mejor no tiene trabajo y entonces pues requiere que se le proporcionen esos alimentos. Pues la diferencia aquí básicamente es que una, ¿sí? La puedes pedir, digamos, por esa compensación, por el tiempo que viviste con esa persona y que no pudiste desarrollarte ni trabajaste, ¿sí? Y la otra, pues obviamente, se requiere en casos como lo es la pensión alimenticia. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. una disculpa. Sí, se dio a entender. Nada más tengo una duda. ¿Puedo solicitar como parte de la pensión alimenticia también la compensatoria o se debe de solicitar la pensión alimenticia y aparte la compensatoria? Gracias. Gracias. Bueno, les decía yo, esto se ve normalmente en lo que es el divorcio, entonces ahí es donde tú pides de manera compensatoria, ¿sí? En otra vía podría ser la familia de alimentos, vaya que pidas la pensión, pero en específico en el divorcio es cuando tú solicitas una pensión compensatoria. ¿Quieres aportar algo a eso? Sí, licenciada. Para quedar un poquito más claro, hay que entender que, como bien comenta, una cosa es pensión compensatoria y otra cosa es pensión alimenticia. Pensión compensatoria, que es palabras llanas, cuando existe un desequilibrio entre alguna de las partes, esa parte le va a solicitar a la otra que le dé dinero. Un ejemplo, Juan gana 40,000 y yo gano 5,000 pesos. Hay un desequilibrio económico. ¿Por qué? Porque entre los dos teníamos 45,000 pesos mensuales, pero ahora que nos separemos, yo voy a tener 5 y él va a tener 40. Por lo tanto, al existir una descompensación o un desequilibrio económico de un lado hacia el otro, yo le pido que se compense ese ingreso que ya no voy a tener en el hogar, puesto que ya somos personas separadas, a través de una pensión compensatoria, toda vez que yo tengo esa necesidad. Hay que poner mucho cuidado que dependiendo de la legislación del Estado, de cada entidad del país, algunas manejan el concepto de pensión compensatoria y otros no. Entonces tenemos que saber en dónde se aplica como término pensión compensatoria y en dónde como pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque me ha tocado en juicios que contrarios ponen, quiero una pensión compensatoria y el juez te previene y te dice, no hay pensión compensatoria, aclare su pretensión. Y la aclaran, quiero una pensión alimenticia y te la dan. Entonces va a depender mucho el término dependiendo del código de cada entidad, pero sí es importante que nos quede claro por qué existe una pensión compensatoria. Vamos a poner otro ejemplo para cerrar rápidamente. Un divorcio, hay 2 hijos, está la mujer que se dedicó a trabajar y también a cuidar el hogar. En el ejemplo que les di del dinero, yo le pido pensión alimenticia para mis 2 hijos y pido una pensión compensatoria para la mamá, porque gana menos dinero. Entonces, puedo solicitar legalmente los 2 términos, pero para personas diferentes. No puedo pedir pensión alimenticia para mí y también pensión compensatoria para mí.
Pido una o la otra dependiendo de la entidad o circunstancias. Y para poder entrar a más detalle, bueno, tendría que ser el caso en específico. Adelante, licenciada. Sí, gracias. Sí, como bien lo mencionas a él, por eso les decía yo, es el nombre compensatoria, la compensa de lo que no tuvo, ¿sí? De los ingresos que le faltaron y que se está viendo ya perjudicados al momento de la separación, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto, le agradezco muchísimo su gentileza de ambos. Muchísimas gracias. No, de nada. Ok. Rosalinda y después Lili tienes ahí en manitas, licenciada. Rosalinda. Sí, buenas noches, licenciada. Sí, nada, ¿qué cree que esa duda ya la acaba de dar la persona que acaba de hablar? Era lo que yo le iba a preguntar, pero ya creo que fue muy explícito el licenciado en haber dado la explicación. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Lili Salvador, por favor. Hola, buenas noches. Yo tengo ahí como tal la duda. Comentó usted, abogado, que como tal no se puede dar lo que es pensión compensatoria tanto a la madre como a los hijos. Entonces, ¿cómo entraría en esa parte? Si la madre está solicitando también la pensión compensatoria, ¿cómo podría aportarse entonces esa pensión para ella si la madre se dedicó de tiempo completo a los hijos y no tuvo como tal ningún ingreso? O sea que perdería la madre o cómo funciona ahí. Esa parte yo no la comprendo. Bueno, para empezar, lo que decía el licenciado es, digamos, cierto. ¿Por qué? Porque una cosa es pensión alimenticia para los hijos. Los hijos tienen ese derecho, ¿sí? Por ser los acreedores alimentarios de una persona, en este caso el padre, ¿sí? El padre está obligado a proporcionarle esos alimentos. Ahora bien, al momento del divorcio, si ella solicita que se le dé una pensión compensatoria por el tiempo que vivió con la persona, es entonces cuando ella lo reclama. No es lo mismo como decía Sael, el licenciado Sael, sí, la pensión alimenticia que la pensión compensatoria. ¿Sabes qué? Me vas a compensar porque ahora ya me estoy separando de ti y me estás dejando, ¿sí? Sin el estilo de vida, sin los mismos medios que teníamos cuando vivíamos juntos. De hecho, al final de cuentas, se tiene que solicitar en muchas ocasiones cuando vemos esa disminución, el vernos perjudicados es cuando solicitamos que se nos dé la pensión alimenticia. Por ejemplo, y no digo que todos los casos sean iguales, la mayoría de los supuestos es la mujer que se ve en esta desventaja porque es la que se queda a cuidar el hogar, a los hijos, al marido, porque el marido es el que sale a trabajar, entonces normalmente vemos ese supuesto ahí, que es ella la que reclama la compensación por el tiempo que vivió normalmente con la persona y que éste le tiene que proporcionar esos alimentos, ¿sí? Perdón que interrumpa yo. Entonces, ¿la pensión alimenticia se vería afectada junto con la pensión de la esposa? O sea, ¿quedaría proporcional o sería equitativa? No, tendría que distribuirla de manera equitativa entre los acreedores alimentarios. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. No, buenas noches. ¿Alguien más? Buenas noches, Aquí. licenciada. Buenas noches. Licenciada, yo tengo la duda, ¿en el caso del concubinato también da lugar la compensación? Fíjense que eso es algo bien interesante. Ahorita, con la figura del concubinato se están acreditando derechos muy similares a lo que es la figura del matrimonio, ¿sí? Les voy a comentar un caso en particular que tuve una persona que sí estuvo casada con el señor, ahora con lo que está, que es el divorcio incausado, se divorcia, ella ni siquiera se entera bien de cómo estuvo el divorcio, simplemente un día llegó, ya el señor le comentó pues que se tenía que separar y ella se tenía que ir porque
ya estaban divorciados, todavía pasó un tiempo y siguieron viviendo, posterior al divorcio, vivieron otros 3 años, aunque no procrearon hijos y estaban divorciados, siguieron viviendo ese tiempo juntos. Entonces ella, ya al verse desprotegida, por llamarlo de alguna manera, acude conmigo y realizamos la demanda de alimentos en razón, aunque si bien es cierto, ella ya se había divorciado del señor, no menos cierto era que siguió viviendo en concubinato y siguió atendiéndolo y se le proporcionaron alimentos a la señora. O sea, este es un caso, digamos, práctico en donde se ve que sí la tomaron en cuenta como concubina y le proporcionaron alimentos. En este supuesto que yo les comento, aquí no había hijos. Ahora bien, si hay hijos, pues aumenta la razón de proporcionarle alimentos, porque al final están haciendo una convivencia. Es ella la que se está, o él en su momento, la que se está quedando al cuidado de la casa o de los hijos. Entonces aplica. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. No, no hay de qué. ¿Alguien más para continuar? No, Lick, adelante. Ok. Miren, de hecho, estas figuras, también vienen marcadas en lo que es nuestra legislación, en nuestro Código Civil, ¿sí? Vienen explícitas en lo que es los artículos del 301 en adelante, si no mal recuerdo, del Código Civil, y me permito leerles el 302 para que quede un poco más claro la duda que tenemos respecto al concubinato. El artículo 302 a la letra nos dice: los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. La ley determinará cuándo quedan subsistentes esta obligación en los casos de separación, divorcio, nulidad del matrimonio y otros que la ley señale. Los concubinos están obligados en término del artículo anterior, que es el 301, ¿sí? Y en el 301, ¿sí?, nos hace mención de que la obligación de los alimentos es recíproca, es decir, que quien los da está obligado a recibir, ¿sí? ¿Sí queda un poco más claro en base a lo que nos dice la legislación? Ok. Sí, entonces, les digo, ahora con lo que es el concubinato, pues también se adquieren esos derechos, ¿sí? Esas obligaciones, ¿sí? Ok. Bueno, continuando y parafraseando esto último que decía el artículo, ¿sí? Las personas estamos, quien da tiene derecho a recibir alimentos. ¿Qué quiere decir? Y esto lo vemos muy marcado. Si mi papá me dio o me proporcionó alimentos en su momento, yo como hija estoy obligada a proporcionárselos a él también. Y es algo que pasa de manera también práctica, ¿sí? Muchos hijos, al momento de que ya crecen o crecemos, sí, decimos, bueno, mi papá ya me dio y hasta ahí. Y creemos erróneamente que hasta ahí es la obligación solamente de ellos para con nosotros. Y esto es una mentira. Al final de cuentas, como bien nos maneja, nosotros también, si ellos nos proporcionaron alimentos, tenemos la obligación de dárselos. Pasa lo mismo entre cónyuges, ¿sí? La aportación, ¿sí?, entre esposos también es recíproca, porque al final de cuentas, ¿sí?, a lo mejor yo no aporto la misma cantidad en dinero, ¿sí? Pero yo me encargo del cuidado de mis hijos, yo me encargo de atender mi casa, y eso también cuenta como una contribución, ¿sí? Entonces ahí, ojo, porque les digo, en algún momento todos dicen, no, pues ya, fulanita ya abandonó a su mamá, total, ya creció, ya no le interesó. Claro que no, tiene la obligación de proporcionarle alimentos también a los padres, ¿sí? Y entre cónyuges también, ¿sí?
¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, Asa, ¿me podrías poner la siguiente diapositiva, por favor? ¿Me permite una pregunta? Claro. Rápidamente, disculpe. Tocó un punto importante entre los concubinos siendo del mismo sexo. Si no hubiera como tal el acta de concubinato, uno podría, anteriormente yo lo conocía como unión libre, o se le conoce vulgarmente como unión libre. En este caso, aún siendo personas del mismo sexo, uno puede solicitar pensión alimenticia sobre el otro, o es necesario forzosamente el que hubiera un acta, me parece que se llama, ahorita el documento en Ciudad de México le llaman acta de concubinato o algo por el estilo, no recuerdo bien. Si fuera tan amable, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, es que el concubinato lo van a acreditar a través del tiempo. Acuérdense que ahora, sí, se conocía como unión libre, pero al final de cuentas, ya con esta apertura también a las situaciones de género y de diversidad sexual, ¿sí? Tienen los mismos derechos, también se casan y también generan derechos y obligaciones. Entonces, si en algún momento vamos a suponer que Juan se casa con José, ¿sí? José es el que se quedaba a administrar el hogar, a cuidarlo, a arreglar las cosas de José, ¿sí? A proporcionarle ese cuidado de hogar, pues al final también tendría derechos, porque está contribuyendo a ese hogar, a lo mejor no, como les decía, no de manera monetaria, pero sí está contribuyendo en cuidar y administrar ese hogar. Disculpe, mi pregunta iba quizás un poquito más en el caso de que no se casara. Es decir, son dos personas, están viviendo o hacen vida Pero juntos. es en vida común, ajá, es en vida común a través del tiempo, ¿no? Sí, A eso posiblemente cada quien en su casa, pero hacen vida común. Entonces, yo sé que en la Ciudad de México ya hay un acta, el documento como tal, un acta de concubinato, pero me estoy refiriendo específicamente en el caso de que no hubiera dicha acta. Gracias. Ajá. Sí, bueno, a lo mejor de manera escrita no lo tienen. Aquí me dijo un punto importante, dice usted, es que a lo mejor cada quien en su casa. No, para que fuera el concubinato tendrían que vivir juntos, ¿sí? Está generando Para eso. completarte un poquito, entendiendo a lo mejor la pregunta, perdón que me meta, que está planteando, es que ¿cómo podemos acreditar legalmente eso? Hay dos formas. Por sentencia, es decir, nos vamos al juzgado, metemos jurisdicción voluntaria, en donde acreditamos que hay un concubinato con tal persona, lo probamos mediante varias pruebas, como actas de nacimiento de pequeños, testigos, etc., y al final el juzgado nos va a dar un documento que acredita que hay un concubinato. Por lo regular eso sucede o se tramita cuando alguna de las partes concubinas falleció. Y la otra, que casi no se hace, pero que también existe y muy pocos conocen, se presentan las dos partes al registro civil y tramitan un acta de concubinato. Y con eso compruebas por propia voluntad del registro civil que hay concubinato, y en la cuestión en tema juzgado familiar, pues mediante la jurisdicción voluntaria. Solamente como nota, muchas veces para hacer muchos trámites, aunque tengas el acta de concubinato por mutuo acuerdo en el registro civil, no te la hacen valer y te piden que sea mediante tema judicial. Por lo tanto, vas a tener que ir al juzgado a tramitarlo. Te dejo la palabra, Lina. Ok, sí. Entonces, retomando, si es como dice el licenciado Sael, obviamente sí tendría que llevar un procedimiento, ¿no? Como bien dice el licenciado, una jurisdicción voluntaria, ¿sí? Para acreditar, ¿sí? Con testimoniales, que es como lo principal, con recibos de teléfono, de agua, con lo que tengan que sea del mismo domicilio, las CINES, ¿no? Para acreditar que están viviendo en el mismo domicilio. Si no viven en el mismo domicilio, no se acredita el concubinato, ¿sí? Pero bien, como dice el licenciado, al final de cuentas,
Si lo hacen de carácter administrativo, las dependencias o muchos lugares no te acreditan el concubinato, tiene que ser por resolución judicial. Perfecto, muchísimas gracias. Perdón, maestros, aprovechando, yo tengo un juicio de concubinato de jurisdicción voluntaria para acreditar el concubinato, pero esta persona ya se separó de esa otra persona. Entonces se le tuvo que notificar y al notificar hubo oposición. Y al momento de haber oposición ya no puede haber jurisdicción voluntaria. No, ya se fue litigioso el asunto. Entonces, ¿ahí cómo le puedo hacer? ¿De manera litigiosa en una demanda? ¿Qué tipo de demanda sería? Pues ahí tendría que demandarle. ¿Qué es lo que, para qué fines quiere el concubinato, la acreditación de concubinato? Como separación de sociedad conyugal, lo que vendría siendo equivalente. Ok, ¿y entre los dos compraron esos bienes? Sí. Es que aquí sí es un poco más complejo. Ya me tocó ver el asunto así de una persona y pues tendría que acreditar, o sea, él tendría oposición, pero por ejemplo, si tienen hijos, eso acredita que estuvieron en concubinato en algún momento. Si tiene testimoniales de más personas, también. Pero respecto a los muebles, de los bienes, perdón, es un poco más complejo, porque ¿cómo va a acreditar que lo compró nada más una de las partes? Podría intentarse, ¿sí? Pero tendría que, pues, pedir que le den esa, digamos, esa parte de los bienes, y yo lo veo complejo. Le digo, me tocó ver un asunto similar y sí era demasiado extraño o raro, porque pues al final, aunque tengan el concubinato, pues quien pagaba los bienes era una sola persona. ¿Tienes algún comentario que aportar, Asa? Aquí es muy importante diferenciar. No puede existir una sociedad conyugal si no hubo matrimonio. Entonces, por lo tanto, si no hay una sociedad conyugal, no puede existir una liquidación de la sociedad conyugal. Si dos personas compraron, independientemente que vivieran juntas o no, son concubinos, una cosa, y las dos acreditan, si es una propiedad, se llama copropiedad, por ejemplo. Acreditando la copropiedad, pues se hace el tema para a lo mejor la división, subdivisión, venta, lo que tengas que hacer, pero sería un tema de carácter civil. Pero como lo comenta la licenciada, es un tema complicado. ¿Por qué? Porque hay que partir que no existe sociedad conyugal si no hay matrimonio. Para que exista sociedad conyugal debe haber matrimonio, por lo tanto no hay liquidación de la sociedad conyugal. Entonces yo aquí lo que te recomiendo es, Lick, y van a aparecer ahí nuestros números, si quieres platicamos más a detalle, vemos de qué manera te podemos orientar, pero de inicio el camino de liquidar una sociedad que no existe porque no existe matrimonio sería un camino erróneo con la información que nos estás dando. Les agradezco, pero sí vi una jurisprudencia que ya el concubinato es equiparable a la sociedad conyugal, algo así. Pero desafortunadamente no voy a poder acreditar el concubinato porque me lo imposibilitaron por la oposición. Sí, ahí es donde luego llegamos a callejones sin salida, pero tenemos que ver, como bien te lo comentó la licenciada, ¿qué buscas? ¿Cuál es tu fin? Ok, si mi fin es pues a lo mejor, como ya me pusieron el callejón sin salida del concubinato, pues busco otra alternativa, pero te reitero, tendríamos que entrar a demasiados detalles para buscar la estrategia legal para conseguir el fin, que es la propiedad o la mitad de la propiedad, ¿no? Pero sí, así como me lo comentas, el camino no sería el adecuado. Muchas gracias. Lili, tienes varias preguntas por ahí. ¿Podrías abrir tu micrófono? Lili. Te voy leyendo las preguntas, licenciada. Dice, ¿se puede acreditar el concubinato con hijos, aunque el hijo que tuvieran ya sea mayor de edad? Ese es por un lado. Bueno, la respuesta es sí, y ya la dijo la licenciada. Y la otra es, ¿a qué edad se deja de dar pensión a los hijos y a los padres? ¿Cómo aplica? Bueno, los padres, por ejemplo, ahí es más difícil porque al final es hasta que
digamos, en que caigan en una situación también de requerirlos, ¿no? O sea, no nada más es porque mi papá me quiera pedir pensión, sino se tiene que acreditar que tiene esa necesidad. Sí, obviamente si está muy enfermo, pues podría ser hasta que lamentablemente falleciera o ocurriera, ¿no? Alguna situación. La obligación ahí, por ejemplo, es compartida con los hermanos. Ahora, en relación al ¿qué edad termina la obligación de dar alimentos? La ley nos dice que cuando se dejan de necesitar. Sin embargo, por ejemplo, lo que se estila o lo que se ve es que sea a los 25 años o cuando terminen de estudiar. Incluso existe jurisprudencia sobre la que dice que ya una vez que los hijos ya tuvieron una profesión, ya se les dio un oficio, ya hasta ahí tendría que terminar la obligación, ¿sí? Ya para esto también es un asunto que a lo mejor vamos a ver en otra charla, pero al terminar esa obligación, si fueron estipulados por algún mandato judicial, por sentencia o por un ordenamiento judicial, tendríamos que interponer un incidente de cancelación o de cesación de pensión alimenticia, ¿sí? Pero hasta los 25 años es cuando normalmente ya terminaría la obligación. Sandra, escucho tu pregunta. También si se casan, eso es cierto. Ya si se casó, si ya tuvo hijos, ya obligado no está. Mande, Sandra. Hola, buenas noches. Disculpe, tengo una duda. Cuando es, digamos, que la pensión alimenticia que se dictaminó ante el juez es superior a lo que gana, en este caso, el papá, ¿ahí qué procede? Digamos, en esa audiencia o en esa cita, el abogado, en este caso de oficio, fue muy a favor de la persona que solicitaba la pensión, pero la pensión establecida fue superior al salario que él tiene. ¿Ahí qué procede? Bueno, es que los alimentos deben de ser proporcionados de acuerdo a las posibilidades de quién debe darlos y a quien los necesita. Eso también es otra situación. Si le fijaron, imagínense una persona que gana el salario mínimo, vamos a suponer que gana 7,000 pesos al mes y le están fijando 8, pues es técnicamente imposible, ¿no? Nadie está obligado a lo imposible, como bien versa ese principio general del derecho. Entonces ahí tendría que meter, por ejemplo, un incidente de reducción de pensión, ¿sí? Y acreditar que obviamente no cuenta con esos ingresos. Gracias. Sí. ¿Quién más tiene preguntas? Si quieren, levanten su manita para ir viendo. También podría ser una apelación al auto, es correcto, Gio. Se podría apelar o la sentencia, decir, ¿sabes qué? Pues no, que se hagan las valoraciones pertinentes, que se hagan, por ejemplo, pruebas, oficiosas, como lo son la pericial en trabajo social, o inclusive que se giren los oficios a Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sí, que se haga el estudio, porque sí llega a pasar, hay gente que tiene indudablemente un salario más bajo, sí, que a contrario censo me ha tocado ver jueces que sí fijan y dicen, ¿sabes qué? Pues si tienes un salario muy bajo, buscas otro trabajo, eso también es cierto. ¿Quién más quiere comentar algo? ¿Nadie? A ver, Gaby. Gaby, si quieres, es que se me quita la pregunta de la pantalla, entonces no sé, o si puedes leerla, por favor, Asa. Sí, claro. Dice, me surge una duda, en el caso de un deudor que padece depresión, ¿se puede considerar el momento de fijar pensión, suponiendo que le impida laborar? ¿Podría ser un poco más específica? Me entiendo lo siguiente, yo me fijaron una pensión, pero yo que tengo que pagar pensión tengo depresión y la depresión no me deja laborar. Por lo O sea, tanto, le estás quejando pago una, pensión. una,
bueno, un impedimento, ¿no? Al final de cuentas, bueno, pues tendría que acreditar para empezar que sí lo tiene, ¿no? Que tiene en realidad una enfermedad clínica y que no puede laborar, porque muchas veces eso podría ser usado solamente como un pretexto, ¿no? Y ahora bien, pues ahí checar la condición clínica de la persona para saber en qué grado está disminuido o impedido para laborar. Sí, como bien lo comenta la licenciada, realmente tenemos que acreditar lo que vamos a pedir. El que manifieste yo que tengo depresión y la depresión no me permite trabajar y por lo tanto no puedo darle de comer a mis hijos, eso de nada es lo mismo. Si un dictamen médico dice que yo por cierta situación de salud no puedo desarrollar cierta actividad laboral, por lo tanto no puedo obtener cierto ingreso y por lo tanto no puedo pagar esa pensión alimenticia, el juez lo tomará en consideración. Pero recordemos que los alimentos son una necesidad de los pequeños y ahí prevalece el interés superior del menor. Entonces, en el peor escenario, si el papá no puede porque le pasó alguna situación, hay que demandar a los abuelos o hay que demandar a los hermanos o agotar en cuestión de la familia, pues quién acreditaría ese pago de pensión. Gio, ¿querías comentar algo? Hola, Lick, buenas noches a todos. Sí, realmente era el mismo comentario que acaba de mencionar, hacer mención ahorita el licenciado, que respecto a la pensión, si él tiene algún problema físico o de cualquier índole, se puede hacer o solicitar precisamente a los parentes de forma ascendente o descendente, no como lo acaba de ya bien mencionar el licenciado. Pues, claro que sí. Muchas gracias. Sí, de nada, claro, sí, se pueden demandar igual, ¿no? En situaciones como estas solamente, que sean de carácter, pues, especial, por llamarlo de alguna manera, porque en realidad, acuérdense que la obligación directa recae, por ejemplo, la de los hijos en los padres. Si yo ya quiero demandar al abuelo porque yo pienso que tiene más posibilidades económicas, pues no procede de esa manera, la obligación es directa. Posterior, como dicen y dicen bien, tanto el licenciado Sara como Gio, es una situación ya extraordinaria y entonces tendría que verme forzado a demandar a los parentes, tanto en línea ascendente como en descendiente, pero también para eso tendría que acreditarse el por qué estoy dejando de lado a la figura principal a la que tengo que demandar y saltándome a las demás personas. ¿Alguien más que quiera preguntar otra situación? María Cristina, te escucho. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, tengo dos dudas. La primera, si un padre tiene un hijo con una persona que ya no vive y actualmente está viviendo con otra persona, ya tiene otro bebé con esa persona, la persona anterior, que es la primera, está poniendo ahorita demanda ahora sí que de pensión alimenticia. En este caso, bueno, mi duda son dos. Más o menos en el estado y en la Ciudad de México, ¿cuánto es el porcentaje que se tiene que dar a los hijos? Y si ese porcentaje se tendría entonces que dividir entre los hijos que tienen, aunque no sean hijos de la misma mamá. Claro que sí. Aquí la forma de proporcionar o de fijar los alimentos tiene que ser de acuerdo a los acreedores alimentarios que existan. El porcentaje, por decir, puede variar por un acreedor entre el 15 y el 20%. Sí, es como lo que más común, ¿sí? Y tendría que repartirlo de manera equitativa, o sea, es decir, no le puedo quitar a un niño para darle a otro, ¿no? O sea, sería un 15% de su salario para uno y el 15% para otro, dijo. Así es, pero por ejemplo, con uno sí vive, ¿no? Sí, exactamente, sí. Entonces, obviamente, ahí no se le tomaría como el 15, porque al final está proporcionando todos esos tópicos que ya vimos, que incluye la pensión alimenticia, y al otro, pues es el que está por fuera, ¿no? Sí. Sí, ok, entonces el que está por fuera es el que recibiría el 15%. Lo fijan de acuerdo, vaya, como fue planteada también la demanda, ¿no? Del 15 al 20% es lo que normalmente aseguran por uno de los hijos.
Ok. Gracias. Sí, de nada. Ok, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿No? ¿Francisco? Con un comentario. Un comentario. También la pensión se puede cancelar una vez que los hijos han dejado de estudiar, ¿no? Claro que sí, sí. Por eso decíamos, en el momento que deja de estudiar o en el momento que ya terminó los estudios, o bien uno de los compañeros, que creo que era Gio, decía, pues cuando se casaron o cuando tienen un hijo, pues allá ahí evidentemente ya tendría que terminar la pensión, la obligación alimentaria. ¿Sí? Ya si no van a continuar estudiando, y también la ley es clara, dice que deben de estar estudiando acorde cronológicamente a la edad que tienen, porque imagínense que yo ya tengo 30 y tantos años y digo, ay, que me quiera seguir dando mi papá, pues obviamente no, ¿verdad? O que tengo 20 años y quiero seguir estudiando la secundaria, o sea, aunque digamos, todavía estoy, entre comillas, no tan grande, pero no voy acorde a mi edad con los estudios que debo de tener. ¿Sí? Claro, claro. Muchas gracias, licenciada. Gracias a usted. Juan. Juan, ¿quieres comentar algo? Creo que no. ¿Alguien más? Creo que no, Lick. Adelante. Ok, también aquí para reforzar lo que veíamos en base a que los alimentos eran, vaya, excedidos en algunas cosas. A ver, Aurora, me haces favor de leerme el comentario de Aurora. No, Sí, claro. En el caso de concubinato, la pareja vivió 10 años juntos, se puede pedir una pensión compensatoria, aunque ya tienen 10 años de separados. Pues ahí yo creo que ya no, porque al final ella ya debe de estar generando dinero, recursos, o él en su caso, entonces pues ya la acción ya la dejó pasar, ¿no? Le prescribió ahí el tiempo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Tiene una pregunta sobre las acciones que se ejercen sobre la pensión alimenticia cuando no tiene bienes o un empleo el deudor alimentista. ¿Qué acción se ejerce? Si es tan amable, gracias. Bueno, vamos a suponer que no tiene un empleo fijo. Normalmente lo que se busca el juez, si ya está viendo la situación, busca que se hagan por salarios, por ejemplo, busca una medida, dice, yo te fijo un salario mínimo, medio salario mínimo o una unidad de medida, ¿sí? ¿Para qué? Porque dices, no te puedo contabilizar cuánto es lo que ganas, pero también puede hacer estudios socioeconómicos o ver el estilo de vida que tienen las personas y de ahí tomar un referéndum para fijar una cantidad de pensión alimenticia. Sí, el tema es si no paga esa pensión, o sea, ya se le requirió determinadas sumas y no las exhibe en alguna cuenta bancaria. ¿Qué acción penal podría proceder? Puede tomar acción penal justamente por incumplimiento de pensiones alimenticias, y por vía familiar se le puede solicitar por medio de un incidente que haga el pago de las pensiones vencidas. ¿Sí? Pero no realizarlas, ¿qué medida es la que se aplica? ¿Arresto, orden de aprehensión o no se va a esos extremos? Ajá, sí, ya digamos que sería el extremo, pero sí, obviamente eso ya cuenta como un delito y sí tiene, digamos, una sanción penal que puede ser hasta una pena privativa de libertad. Ok, muy amable, gracias. Para ponerle rápido un ejemplo, hay un asunto muy reciente. La persona no pagó la pensión alimenticia durante 5 años, le meten, por un lado, la demanda familiar por incumplimiento de pensión y por el otro, la denuncia penal por lo mismo. Ahorita está en el reclusorio norte con una sentencia de 5 años por no pagar pensión alimenticia. Y aún así tiene que pagar la pensión.
Francisco, Licenciada, mande. licenciada, bueno, en relación al comentario que hizo usted hace un rato, por ejemplo, una vez que ya se divorciaron los cónyuges y se le dejan a salvo los derechos, en este caso a la señora, y deja pasar 4 o 5 años, ¿prescribe esa acción de los alimentos? Bueno, es que a lo mejor el término que utilicé no es 100% correcto, pero sí, o sea, de que la acción ya no fue continuada y que causa suspicacia porque, digamos, seamos honestos, ¿de qué vivió todo ese tiempo si después de 5 años viene y le reclama los alimentos? O sea, es decir, el juez podría pensar, bueno, los necesitabas, te fueron siempre tuviste esa necesidad, pero después de 5 años me la vienes a reclamar, ¿no? Entonces es ahí donde yo veo que quizás no sea tan factible reclamarlos. Claro, claro, porque luego se presta a este tipo de situaciones donde se está dando la pensión y pues bueno, luego vienen a reclamarla, digo, ya me ha tocado en dos ocasiones, vienen a reclamar 3, 4 años después los alimentos, ¿no? Y le voy a decir en dónde pasan esas situaciones que yo también las he visto. Se divorcian, a lo mejor uno no tiene pareja, pero cuando ya tiene es cuando Exacto. ya le sí, ¿verdad? Entonces Exacto, sí, licenciada. o sea, yo lo vería como, pues, si vamos por parte al que le están reclamando alimentos del demandado, pues al final pues, dices, oye, pues sí, pero ¿por qué no lo solicitaste en un momento? A lo mejor 1 año, 2 quizás, pero 5. Claro, claro. Muchas gracias, licenciada. ¿De que alguien más que quiera comentar? Yo, maestra, yo Sí. Mande. Sí, una pregunta. Si el hijo dejó de recibir alimentos del padre, y en este caso el hijo seguía estudiando, digamos así, a los 18 años el papá dijo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no le dio y no le explicó por qué no le daba. El chico tuvo que ponerse a trabajar. Él pagó su carrera y demás. Le puede exigir al papá que le retribuya por los, bueno, todavía tiene 9 años, por los 9 años que no le dio alimentos. Sí, se lo puede pedir. Ahora, de hecho, está muy solicitada esa figura de pedir de manera retroactiva los alimentos, porque al final es un incumplimiento, o sea, él dejó de darle porque quiso, no porque tuviera ya la amplitud para dejárselos de dar. Eso no sucedió, eso sí, tuvo un incumplimiento. Bueno, es que esa era mi duda, gracias. Me preguntaba alguien que si la discapacidad, también los discapacitados están en posibilidades, obviamente, de solicitar alimentos en base a su condición y de que puede ser un porcentaje más alto, claro que sí, porque vamos a tener en consideración que una persona discapacitada tiene o requiere de ciertos cuidados, de medicamentos, de muchas situaciones que le generan un gasto económico mayor, quizás. ¿Sí? ¿Alguien más? Pues yo también era sobre la pensión retroactiva, y ahí cómo se podría fijar una pensión retroactiva. Bueno, ahí tendría que fijarse en base, digamos, al promedio de lo que daban. A veces, les digo, podemos intentar las dos acciones, familiar y civil, y en la acción, familiar, perdón, y penal, en la penal podríamos hasta requerir, sí, que se haga un peritaje para contabilizar, ¿no? Igual si no tenemos un promedio, ¿sabes qué? Me venía aportando cantidades de 5,000 al mes y definitivamente a los 18 años me quitó, ¿sí? Tú fíjale, juez, en proporción a esos 5,000 que te estoy diciendo que me daba, o tú haces tu cálculo en base a lo que te estoy mencionando para que me hagas la contabilización y me fijes un porcentaje, ya sea que tenga fuente laboral o me fijes en base a un salario mínimo, una unidad. Gracias.
¿La madre puede pedir? Sí, claro, sí puede pedir para ambos. Y normalmente creo que es lo que muchos que litigamos hacemos, ¿no? En la pensión pedimos también para la mamá, por ejemplo, para incrementar un poco más el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje, Aurora? Les digo que a veces tengo clientes que me han llegado a dar por la mamá y por el hijo un 40%. Hay veces que si son más hijos me han llegado a dar hasta el 45%. ¿Alguien más, chicos? ¿No? ¿Nadie? ¿Ya está claro hasta ahí? Ok. Bueno, solo yo quería, les decía hace rato para reafirmar, en base a lo que dice el Código Civil en nuestro artículo 311, ¿sí? Nos dice que los alimentos van a ser proporcionados a las posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos, ¿sí? Determinadas por convenio o sentencia. Los alimentos tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento proporcional o anual que corresponde al salario mínimo, ¿sí? Y esto es lo que sucede. Muchas veces dicen, es que ya no me está subiendo la pensión, es que ya nada más se fijó un porcentaje, es que esto, en realidad sí debe de tener un incremento que lo vamos a fijar en base a lo que incrementa el salario mínimo, ¿sí? ¿Alguna otra cuestión que alguien quisiera comentar? Lili, te escucho. Ay, una disculpa, hace un rato no funcionaba el micrófono. Yo tengo una cuestión, tengo lo que es un asunto en el estado de Puebla, ya lleva el asunto 4 años, el cual no ha habido como tal un aumento de pensión alimenticia, ya se metió como tal un incidente, bueno, se procedió con un incidente, pero hasta esta fecha seguimos sin el aumento. ¿Ahí cómo puede proceder? ¿Qué te contesté? ¿Qué fue lo que reclamaste en el incidente? Bueno, como tal se reclamó que no, el incumplimiento de la pensión por parte del progenitor, en este caso no se ha cumplido un convenio que se había llevado con la parte actora. Entonces se promovió lo que fue el incidente, ya se metió, pero se metió una planilla. En esa planilla se metieron gastos, como bien lo comentaba hace un rato, lo que fija lo que es la pensión, gastos, escuela, sustento, comida, todo. Y aún no tenemos como tal la sentencia definitiva. En el aumento, no ha habido aumento, ahora sí dentro de 5 años ya, y seguimos con con la misma pensión. Bueno, es que también tendrías ahí que, pediste una planilla de gastos, pero ya había fijado un porcentaje o una cantidad, ¿no? Como tal, se llevó lo que fue un convenio, fue lo que el progenitor decidió dar. No hubo como tal un porcentaje, es un asunto de guardia y custodia, pero dentro de ese asunto de guardia y custodia se llevó a cabo lo que es pensión alimentaria, de visitas y convivencia. Uh-huh. Ok, y no le estás cobrando esas pensiones vencidas. Sí, ya se metió como tal el cobro de las pensiones atrasadas, pero aún no nos da la resolución definitiva. Y es que sí lleva mucho tiempo, 5 años. ¿Ya pediste que se le dé vista al Ministerio Público? No, hay cómo podría ser, tendría que hacer nuevamente un escrito para que sea visto por Ministerio Público o cómo procedería ahí. Sí, yo creo que sí tendrías que meterlo, en ambos cuadernos, tanto principal e incidental, para que sepa que no hay un cumplimiento de convenio, que al final es elevado a categoría de sentencia, y también podrías llevarlo al tema penal, porque, como decíamos hace rato, o sea, está el incumplimiento. Ok, bueno, chequé el expediente y desde el 13 de septiembre hasta fecha 3 de octubre no ha habido, ahora sí, avance. Entonces, lo que estábamos platicando en esta cuestión con la parte actora es tener una plática con el juez para darle conocimiento y a ver si nos
pudiera apoyar en esa situación. No sé si lo ve usted prudente o qué me recomendaría usted. Yo creo que sí, porque te digo, es muchísimo tiempo. Es ya bastante, o sea, 5 años y que sigan en esa situación, tendrías que hacerle el conocimiento para que él se pronuncie, porque al final los alimentos, como bien lo reza la ley, sí, son de orden público, sí, de urgente necesidad. Obviamente quien lo requiere, no es a posterior tiempo, sino de manera inmediata, ¿no? Ah, ok, perfecto. Agradezco la atención. Sí, sí, de nada. ¿Alguien más quería preguntarme algo? Solo para aportar tantito, a mí en un tema similar al de la compañera lo llevé por la vía penal y eso me funcionó de manera excelente. Sí, es que ahí, como que ahí sí ya les dan ganas de pagar. Ay, chicos, no alcanzo. Asa, ¿me puedes apoyar leyendo las preguntas? Porque se me pasan así como muy rápido. Sí, claro. Si al papá ya le están descontando por un hijo el 30 y tiene otra demanda por pensión de un hijo con discapacidad, ¿obtendrá un porcentaje igual? Sí, muy probablemente, sí, dependiendo, le digo, de las necesidades. Son juicios diversos al final, quizás ni se van a llevar en el mismo juzgado, ni sabemos qué es lo que va a acreditar realmente la otra parte, pero sí tendría que ser proporcionales, ¿no? ¿Quién más? Ok, bueno, ya para ir cerrando la charla del día de hoy, te leo unas que creo que se saltaron, si no, déjenme revisar, por favor. ¿Qué pasa cuando el deudor alimentista no tiene trabajo ni bienes para pagar? Pues lo que decíamos, o sea, el que no tenga trabajo ni bienes no le exime. Acuérdense que la pensión alimenticia es irrenunciable, ¿sí? Es una obligación de manera continua, entonces el juez no le puede decir, no, pues no trabaja, ya sea molón, ¿no? No, ahí tendré que fijarlo ya sea en salarios mínimos o verificar la capacidad por medio de lo que les decía, oficios, periciales en trabajo social, ¿sí? Tendría que llegarse el juez de los medios, pero no puede dejar sin gozar de la pensión a la persona que lo esté requiriendo. Ok, la siguiente, si el padre nunca aportó para los alimentos de los hijos, ¿aún así es obligatorio el darle apoyo en los alimentos al padre? Y esa es una excelente pregunta. ¿Qué creen que por eso muchas veces se les insta a que demanden? Porque no lo hacemos. Realmente lo dejamos pasar y decimos, normalmente esto pasa mucho con las mujeres de yo puedo, yo no pido, y incluso también con hombres, ¿no? De que dicen, no, pues yo como le voy a pedir, pero al final la ley no está enterada, ni los jueces están enterados de que tú no tienes alimentos, de que no te los están proporcionando, y en algún momento se puede dar el caso de que te los reclamen porque tú no diste parte, porque tú seguiste y se entiende que los recibiste, ¿sí? Gracias, Lick. La siguiente, si la patria potestad, bueno, en este caso la guardia y custodia, me imagino que quieren decir. Mucho ojo, nada más aclarar, una cosa es patria potestad y otra cosa es guardia y custodia. Ahí en nuestro canal de YouTube tenemos ya especificando esos temas, los invitamos a verlo. Pero bueno, si la guardia y custodia la tiene la madre, pero ella se cambió de domicilio y el papá de ciudad, él ya perdió contacto con ella, él tiene años sin saber nada, ¿cómo puede seguir cumpliendo con la pensión alimenticia? Bueno, tendría poder hacer una consignación ante el juzgado para que vieran que sigue aportando los alimentos, ¿sí? Si ya se le fijó, o inclusive pues podría hacer un juicio, ¿sí? Y en ese juicio requerirla, buscarla, requerirle un régimen de visitas, por ejemplo, inclusive el cambio de guardia y custodia, porque pues si ella se los llevó y no saben dónde está, y de ahí empezar a proporcionar alimentos. O la otra, les decía, es consignar alimentos ante el juzgado para que se vea que, aunque no están o él desconoce el paradero, pues ha seguido cumpliendo con su obligación de alimentos. Gracias. ¿Cómo se puede comprobar los ingresos del deudor si trabaja independiente?
pues de manera independiente se pueden girar oficios, les decía yo, con periciales en trabajo social, los oficios, por ejemplo, a Comisión Nacional Bancaria de Valores, para que vea, ¿sí?, los requerimientos que hay en las cuentas, si tiene cuentas bancarias, qué tipo de productos financieros tiene, pues con eso poder determinar. Ok, la última, que es otro tema, pero bueno, rápidamente, ¿hasta qué edad se puede, hasta qué edad de los hijos se puede pedir reconocimiento de paternidad? A ver, otra vez. ¿Hasta qué edad de los hijos puede pedir reconocimiento de paternidad? ¿Puede pedir quién? Me imagino a la mamá. Pues la mamá ¿Qué puede sería? pedir la edad, inclusive los hijos ya mayores pueden solicitar que lo reconozcan. Sí, aquí sería hasta los 18 años, bueno, 17 años con 364 días, que es la mamá la que tiene la custodia, y a partir de los 18 años, el mayor. Bueno, son todas las preguntas. No sé si tengas algo más que comentar, licenciada. No veo si hay alguna mano ahí levantada, no por el momento. Entonces, bueno, te dejo la palabra si quieres comentar algo más. Bueno, pues agradecerle esta plática, pues en realidad son tiempos cortitos, sí, el tema es bastante amplio, espero que se hayan quedado resueltas sus dudas y posteriormente hacer alguna continuación de la misma para que podamos tener un poco más de información. Agradezco mucho. Pues agradecerte, licenciada, la charla, las preguntas y respuestas, que es lo que al final nos ayuda a poder entender un poquito más el tema. Para cerrar, solamente 2 comentarios. Número 1, como estudiantes, como litigantes futuros, como personas que a lo mejor tienen poca experiencia, solamente como consejo. Hay que estudiar, hay que averiguar bien estos temas, porque me ha tocado ver asuntos donde prometen pensiones elevadísimas, porcentajes altos. La ley ni siquiera nos marca un porcentaje, la ley ni siquiera nos marca un tema, un límite de edad. Entonces, cuando somos novatos, a veces por tratar de amarrar un asunto a un cliente, empezamos a soltar información que al gremio pues, nos perjudica. ¿Por qué? Porque estamos prometiendo cosas que no vamos a poder cumplir porque es imposible y a lo mejor ni siquiera la ley no las marca, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esa parte. Reitero el agradecimiento a la licenciada Isabel Rizo. Ahí está nuestro número telefónico, nuestras redes, toda la información que requieran en el sentido si necesitan alguna asesoría personalizada, algún seguimiento a algún asunto, cualquier cosa en que abogados y contadores les podamos apoyar, será un gusto para nosotros. De igual forma, y como último, como anuncio, si requieren de la constancia de participación, si requieren de la presentación y si requieren de una demanda escrito inicial para solicitar pensión alimenticia, se pueden comunicar ahí al número telefónico y les damos información de algunas charlas que tengan cierta relevancia o cierto tema de complejidad. Vamos a empezar a poderles ofertar esa parte, la constancia, como tal, la presentación o el material, así como un escrito para que lo tengan como base, no para que copien y peguen, sino para que lo tengan como base y se puedan. Entonces, nada más me gustaría cerrar con Sandra, que está levantando la mano si tienes alguna duda o lo que sea. Si no, porque ya que lo bajaste, no pasa nada. Pues agradecerle antemano a nombre de servidora Sar Sánchez, la licenciada Isabel Rizo y ya todos y contado el tiempo de ustedes. Que tengan buena noche, descansen. Gracias, excelente noche. Gracias, saludos, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.